Ok, empezamos entonces con la primera sesión virtual del seminario. Voy a estar hablándole un poco a la cámara, porque me doy cuenta que yo tengo la computadora acá, esta es la computadora, obviamente, y la cámara ahí, para salir más recto, y se pone un poco, efecto un poco extraño de que yo esté mirando para abajo y mirándolos a ustedes, así que voy a mirar a la cámara para que lo que quede, para que ustedes me vean hablándoles a ustedes. Lo que a ustedes les resulta completamente indiferente porque no se dan cuenta de la diferencia, pero para mí es como decir psicológicamente algo que me resulta importante. Eh, Quería hacer una aclaración antes de arrancar, pero no me acuerdo cuál era. Este es un problema. Bueno, ya me va a venir. Cuando me la acuerde voy a hacerla. Hoy vamos a arrancar con la segunda, con lo que sea la segunda parte del curso, con Arato y espero quizás algo de epigramas, porque me di cuenta que había programado para dar mañana epigramas y Jambo y es mucho. Eh, y esta segunda parte del curso, sobre todo en estos primeros autores, estos primeros temas que vamos a estar viendo, es una parte del curso en donde la naturaleza del desafío que presenta la composición a los poetas helenísticos lleva a soluciones que son bastante más ingeniosas que las que veníamos viendo. No porque las soluciones que venimos viendo eran un poco ingeniosas, pero ciertamente son adaptaciones, si quieren, más o menos obvias ante el desafío del problema del contexto de performance. Ahora vamos a empezar a ver, y a lo largo de todo lo que queda del curso vamos a verlo bastante desarrollado. Eh, Disculpen, quería ponerlo acá para grabar. No se pierda nada. Vamos a verlo bastante desarrollado, cómo los poetas helenísticos ya no solo resolvieron el problema de, bueno, cómo hacer para cubrir la dificultad de la pérdida de los contextos tradicionales de performance, sino que aprovecharon ese nuevo ejercicio, esa nueva posibilidad de construir el propio contexto de performance como una parte fundamental y constitutiva de la técnica copoética. Entonces, vamos a empezar para repasar un poco, volviendo un poco para atrás y haciendo un resumen de la historia de lo que veníamos viendo. Hasta ahora vimos tres géneros, tres grupos de poemas: la épica de Apolonio, la himnodia, donde vimos Calímaco y vimos Teócrito, y finalmente vimos el poema mitográfico de Calímaco, los Aitia. Y lo que veíamos es, particularmente en la épica y el himnodia, cómo se construye el contexto de performance dentro del propio poema al construir un escenario de performance en donde, en el caso de la épica, lo que se está haciendo es construir la idea de un narrador rapsoda, de un narrador que es justamente un rapsoda en el contexto de una composición rapsódica. Ahora lo tengo duplicado a Franco, ¿no? Pero en plano lejano, en primer plano. Y en el caso de la himnodia, diferentes técnicas en los diferentes himnos, tanto de Calímaco, dentro del propio Calímaco, como en el caso de Teócrito, pero particularmente en los himnos llamados miméticos de Calímaco, la idea de la configuración de un ritual. La configuración de un ritual. Esto es la pérdida del contexto de performance o incluso la dificultad de la transmisión que los poetas helenísticos son conscientes, los lleva a incorporar el contexto de performance tradicional en el texto de una manera relativamente lineal, en términos de utilizar marcadores que permiten identificar ese contexto de performance. Entre hoy y mañana vamos a ver cosas muy parecidas, pero ya en una forma un poco bastante más sofisticada. El caso excepcional y el caso de ruptura con el que terminábamos era el caso de Aitia de Calímaco, donde se empieza construyendo un contexto de performance basado en la poesía hesiódica, pero se avanza hacia un abandono completo del marco, de forma tal de construir el texto literario como un texto literario. No como ya un texto literario
fundado o sostenido sobre la base de el contexto en el que se ejecuta, sino con valor por sí mismo, aislado del marco en donde se produce. Ahora bien, lo que vamos a ver hoy con la continuación de la unidad de mitografía didáctica es un recurso que se va a asimilar bastante al de Apolonio y a estos que estuvimos viendo, pero que presenta una dificultad adicional que es bastante significativa. Y para eso tenemos que volver al problema de la didáctica y de poesía, la historia de la poesía didáctica antes del periodo helenístico. De todas maneras, por si, no sé si hay alguna pregunta de lo que quedó de la semana pasada, como para hacer antes de proceder. Bien. Lo otro que decía, sí, yo voy a tratar de hacer bloques relativamente acotados. O sea, voy a tratar de hacer bloques de 1 hora y pico y un par de cortes hoy. O sea, tengo una clase bastante larga y no quiero hacer saturar demasiado. Voy a saturar igual, pero voy a fingir que no quiero hacerlo. Entonces, si recuerdan, cuando hablábamos de la historia de la poesía didáctica hasta el periodo helenístico, mencionaba yo que no hay mucho en términos de poesía. Está Hesíodo, sí, por supuesto, como el fundador, o por no decir, digamos, el fundador mítico de la poesía didáctica, independientemente de qué grado de veracidad tenga eso, a los fines prácticos de la transmisión poética para el periodo helenístico, definitivamente Hesíodo es sinónimo de poesía didáctica. Tenemos la poesía filosófica, Parménides, Empédocles, y para el siglo IV tenemos un poema como la Lide de Antímaco de Colofón, pero eso ya no nos concierne mucho hoy porque se trata de poesía de carácter de anticuario, de poesía de anticuario. Nos va a concernir con Nicandro, pero por otra cosa, no, por una, no por el texto en sí mismo, sino por Nicandro, por Nicandro. Decía, tenemos la Lide, que es poesía mitográfica más que didáctica, y otra cosa de la que voy a volver a hablar en un minuto. Dentro de la parte poética, digo, por supuesto, Hesíodo es un antecedente obvio, particularmente, sobre todo en el caso de Proserga, de Trabajos y Días, que es poesía didáctica y es el modelo fundacional de la poesía didáctica. Y tenemos la poesía filosófica, pero la poesía filosófica es un problema en términos de cómo se relaciona con la poesía didáctica. Es significativo mencionarlos, sobre todo para el caso de Arato, porque, como vamos a mencionar, no vamos a meternos mucho, pero lo vamos a ver un poco. Arato tiene una fuerte influencia filosófica y en su texto está muy manifiesto. Sin embargo, la aparición de la filosofía en Arato es algo que no se manifiesta bajo ningún concepto como va a pasar en Parménides o en Empédocles. Es cierto que estos textos de los que estoy hablando son textos que están muy fragmentarios. Entonces a veces es medio complicado eh, construir filiaciones. Pero el género de la poesía filosófica es un género que no parece haber tenido un impacto tan directo en la constitución de la poesía didáctica helenística. Pongamos eso entre paréntesis, insistiendo en el problema de que estamos hablando de un género que es muy fragmentario. El verdadero cambio, la verdadera revolución entre Hesíodo y la poesía helenística, la poesía didáctica helenística, no pasa por la evolución poética, como veníamos viendo y como vamos a volver a ver en muchos otros géneros, sino por el hecho de que en el siglo V y sobre todo en el siglo IV, lo que se desarrolla en Grecia, que no existía antes, es una trataística monumental. Básicamente ciencia escrita en prosa. Con lo cual, el material con el que trabajan los poetas helenísticos ya no es el material con el que trabaja Hesíodo. Hesíodo es una poesía didáctica, el poema de Hesíodo, de Proserga particularmente, es un poema didáctico donde lo que se enseña es conocimiento tradicional, conocimiento pasado a través de generaciones y fundado en la observación de individuos anónimos sobre el funcionamiento del mundo que permite ayudar. O sea, es un conocimiento de carácter más
más cercano al proverbio que al conocimiento científico. Y si bien no tenemos, sabemos que hubo geórgicas en el periodo helenístico, eh, y por supuesto tenemos las geórgicas de Virgilio, sabiendo que este sistema, este modo de composición va a ser imitado por poetas cultos, que nunca en su vida agarraron una pala. Eh, la realidad es que el grueso de la poesía que tenemos, y sobre todo el grueso de la poesía didáctica helenística que tenemos, no se fundamenta en el mismo modelo de conocimiento en el cual se fundamenta la poesía didáctica de Hesíodo. Y los poetas helenísticos se lo sabían perfectamente. Digo, esto no podría ser más obvio, además sería ridículo que no lo supieran, pero lo sabían y no tenían ninguna intención de disimular. Vamos a ver, como vamos a ver. Arato, Nicandro, otros poetas de los cuales tenemos textos mucho más fragmentados, no componían sus textos sobre la base de lo que habían aprendido tradicionalmente o lo que se sabía tradicionalmente, los componían sobre la base de conocimiento científico. Y era un conocimiento científico que para el periodo helenístico estaba muy desarrollado, no era un conocimiento científico intuitivo o como podemos encontrar en el poema de Parménides o en Empédocles o en los atomistas del siglo V. Digamos, un conocimiento científico basado en una observación muy introductoria, piensen Tales, piensen incluso Heráclito. Un conocimiento que nosotros a duras penas llamaríamos científico incluso. De hecho, no lo estudiamos como ciencia, lo estudiamos como filosofía. Eh, pero para el siglo cuarto y sobre todo, por supuesto, ya para el siglo tercero, tenemos una serie de trabajos que son propiamente científicos. Y lo que tenemos más conservado nosotros es Aristóteles. Pero bueno, posteriormente hay mucho más y tenemos más conservado. Sobre esto es sobre lo que se configura la poesía didáctica helenística, pero eso genera un problema bastante claro y marcado. Porque cuando Hesíodo hace poesía didáctica y enseña el conocimiento tradicional, está haciendo esencialmente lo mismo que hace cualquier rapsoda, que es transmitirle a las personas que lo están escuchando el conocimiento tradicional heredado. Por supuesto, en el caso de un poema épico heroico, lo que se está enseñando es la historia de una cultura. Cuando se está en el caso de Teogonía, por ejemplo, tenemos la historia del mundo, del universo, la cosmogonía del universo. Y en el caso de Elga, lo que se está enseñando es el conocimiento tradicional para las actividades cotidianas. Todo esto forma parte de un corpus de conocimiento propiamente tradicional que entra dentro de la esfera de funcionamiento del Rapsoda. No es algo extraño. Pero cuando uno quiere enseñar astronomía o medicina, bueno, eso ya no es algo que entra dentro de la esfera del conocimiento del Rapsoda. ¿Quién es el que transmite esto? ¿Quién puede estar autorizado para transmitir este conocimiento? Y esto presenta un desafío a la hora de la composición de la poesía didáctica, porque el contexto de performance propio de la poesía, de una poesía como fenómeno de Arato, no existe. No hay nada, no hay antecedente legítimo de este tipo de performance. Con lo cual, estamos en un terreno que es muy similar al de Aitia de Calímaco, en tanto que Calímaco construye una ficción, pero en el caso de Aitia de Calímaco, el hecho de que se está transmitiendo conocimiento mitológico facilita la idea de la aproximación al un poema como Hesíodo. Mientras que cuando pensamos en Fenómena de Arato y el conocimiento astronómico, realmente no hay mucho. Y esto lo vamos a ver muy claramente en cómo se configura el poema, en cómo se configura la autoridad del narrador en el poema. Pero antes de eso, vamos a pasar a hablar un poco más en general de Arato. Bien. Bueno, en principio, Arato es de los más jovencitos de la poesía helenística. Son todos más o menos de la misma época. Perdón, no de los más jovencitos. En general, suele datarse un poquito antes de Calímaco, un poquito antes de los demás, porque fue un poeta muy influyente. Pero las fechas aproximadas que podemos reconstruir es 310-240, que si ven es casi lo mismo que la de Calímaco y Apolonio y Teócrito, andan todos más o menos por ahí.
La peculiaridad más importante de Arato para nosotros, en términos de lo que, comparado con el resto de los poetas que estuvimos viendo hasta ahora, y bueno, nos va a pasar algo parecido con Nicandro, es que, a diferencia de todos los demás, Arato no pisó Alejandría en su vida, aparentemente. Hay siempre discusiones de esto, pero en principio no tenemos evidencia que sugiera que Arato estuvo en Alejandría, o evidencia convincente de que sugiera que Arato estuvo en Alejandría. La filiación, por supuesto, trabajó en una corte helenística, porque todos trabajaron en cortes, pero en el caso de Arato trabajó en la corte de Antígono II Gónatas de Macedonia, en la corte de Pela. Y de hecho, voy a empezar en un minuto, sí, ahora te doy, Franco. En un minuto que los fenómenos son una composición por encargo de Antígono. Sí, Franco. Hola Alejandro. No, quería preguntarte si estás compartiendo PowerPoint. No, no estoy compartiendo nada. No, Ah, perfecto, perfecto. eh, Gracias. no, se estaba rebotando. No, no preparé nada. Después me dicen, si quieren que prepare así también los PowerPoint para estas, no preparé nada porque en general prefiero que me esté mirando, me enviando a mí. Pero puedo preparar los PowerPoint con toda esta información para la próxima. Para mañana, digo, para la parte de epigrafía, epigramática y todo eso. Después me confirman qué les parece mejor, que esté proyectando los PowerPoint o simplemente paso la información. Después lo que sí vamos a hacer es compartir el texto, eso definitivamente. Después me dicen, después les pregunto bien al final de la clase, hacemos una encuesta. Eh, Bien, entonces decía, trabajó en la corte de Antígono II Gónatas, que de hecho parece haberle encomendado la composición de los fenómenos. Más allá de esto, tenemos un conocimiento, por supuesto siempre indirecto, de otras obras de Arato, particularmente tratadística y prosa. Pero lo curioso de Arato, y hay una anécdota famosa, eh, que es casi seguro falsa, pero no deja de ser divertida, es que la mayor parte de la tratadística que tenemos de Arato es sobre medicina o sobre poesía. Y se le atribuye, de hecho, una edición de la Ilíada y una edición de la Odisea para la corte de Macedonia. Tiene también, está atestiguado, un himno a Pan, relacionado con Antígono, pero no sabemos en qué sentido, y algunos que otros títulos más. Era un poeta, básicamente, pero también era un tratadista, como, bueno, pasa con todos estos poetas. La parte graciosa, la anécdota graciosa es que aparentemente Arato era médico y Nicandro era astrónomo. Y entonces el chiste es que Antígono II le encomendó a un médico un tratado de astronomía y a un astrónomo un tratado de medicina. Eh, es definitivamente falsa la anécdota. Tampoco sabemos si Nicandro que compuso el poema didáctico es contemporáneo a Arato, ni si era astrónomo, y probablemente no era astrónomo, pero marca esta curiosidad, sobre todo en el caso de Arato, de que no estamos muy seguros de por qué se le encomienda el tratado de astronomía a Arato. Bueno, este tratado de astronomía, justamente los fenómenos, es el único poema que tenemos conservado de Arato completo. Y es un poema de una influencia inmensa para la tradición posterior. Como los decía, es un poema que, según las vidas, fue encomendado por Antígono. Antígono, recuerden cuando digo Antígono, voy a estar siempre hablando de Antígono II Gónatas, que fue el rey de Pela, el rey de Macedonia, durante una parte muy importante del siglo III. Y según las vidas de Arato, la encomienda que le hizo Antígono es que pasara a verso el tratado de astronomía de Eudoxo. Eh, Eudoxo, un astrónomo del siglo V,
perdón, disculpen, del siglo IV, de la primera mitad del siglo IV, muy influyente porque parece haber construido la primera descripción completa de la esfera celeste, pero debía ser muy aburrido el tratado y por eso Antígono le pide que lo pase a poesía. Lo que nos lleva a la pregunta, ¿por qué componer este tipo de poesía didáctica? En un contexto, perdón, disculpen, no, ¿por qué componer este tipo de poesía didáctica? Que es un problema que está relacionado con el contexto de performance, ¿no? ¿Por qué inventar un nuevo modelo de poesía? Porque, y esta es la explicación más sencilla, hay un nuevo modelo de conocimiento que necesita un nuevo modelo de enseñanza. Y para configurar este nuevo modelo de enseñanza, utilizamos un viejo modelo de enseñanza que es el de Siro. Pero vamos a ver esto un poquito más ahora en el texto. Otro tema significativo, en realidad no particularmente significativo, pero interesante para mencionar, tiene que ver con eh, porque Arato, y una de las cosas que queda sentada en la tradición, como en esta anécdota que yo les mencionaba, es que en realidad Arato no sabía nada y que lo único que hizo fue repetir el texto de Eudoxo. El texto de Eudoxo está perdido, tenemos solo partes fragmentarias. Eh, pero parece ser una afirmación un tanto exagerada. Viene sobre todo de Hiparco, que es un astrónomo posterior, que justamente escribió un comentario a Arato y a Eudoxo, un comentario astronómico, ¿no? No es un comentario literario, sino un comentario astronómico, corrigiendo y expandiendo lo que consideraba necesario. Y lo que dice Hiparco básicamente es que esto es Hiparco 118. Mira, ya se lo voy a hacer, denme un segundo. Que les paso el pasaje. Ahí lo pueden ver. Con más experticia, escribió el mismo tratado sobre los fenómenos Eudoxo que Arato. ¿No? Y noten ahí el mismo tratado, ese Auten, perdón, tengo acá la cita de Kidd, que es la que está usando. A ver, ahí la cita, esa es la cita de introducción de Kidd en su comentario de Arato. Observen entonces que dice Tenauten Sintaxis, el mismo tratado, pues siguiendo el tratado de Eudoxo, escribió los fenómenos, pero no para presentarlos observando por sí mismo, ofreciendo juicios matemáticos y fallando en estos. Y esta idea de que falla, y observen ahí que lo que dice Hiparco son dos cosas. Uno, Arato no hizo nada, Arato lo único que se limitó es a copiar Eudoxo, y segundo, no solo se limitó a copiar Eudoxo, sino que encima se equivocó. Cosa que por momentos parece haber sido cierta, Hiparco lo corrige, pero si ahí pueden estar viendo la cita de Kidd y continúa Kidd analizando justamente una serie de pasos en donde es bastante claro, o lugares, ¿no? En donde es bastante claro que Arato en realidad se está alejando de Eudoxo en función de lo que tenemos de Eudoxo. Entonces, la realidad es que Arato no, fuera o no fuera astrónomo, no se limitó a reproducir o a convertir meramente en verso algo que ya estaba en prosa, sino que hizo un trabajo adicional. Y en este sentido es importante recordar que por más impresionante que sea el tratado del texto de Arato y el poema de Arato en términos de la magnitud de la información que ofrece, es bastante básico en términos del contenido. Digo. Es un mapa de las constelaciones con algunas referencias mitológicas.
y consideraciones sobre el funcionamiento de la bóveda celeste, pero no es realmente un texto particularmente sofisticado. Sobre todo cuando lo comparamos, por ejemplo, con lo que vamos a ver de Nicandro, que es, digamos, requiere un conocimiento de especialidad mucho mayor, irónicamente siendo mucho... Eso fue un poco un spoiler, pero ya vamos a ver. La descripción que hace Rato del Cielo es un tanto impactante para cualquiera que no sepa nada de astronomía, por ejemplo yo, pero cuando uno se pone a pensar qué es lo que está efectivamente haciendo, está levantando la cabeza y describiendo las constelaciones sobre la base de guías anteriores de cómo están organizadas. Entonces, no se trata de un tratado de astronomía describiendo las fórmulas de cálculo de las órbitas planetarias, porque por supuesto no existían, pero tampoco incluso lleva a demasiado detalle consideraciones científicas más complejas como las que tenemos en la física de Aristóteles, por ejemplo. Se limita a describir las estrellas. Entonces, no parece necesario pensar en un Arato demasiado formado para contribuir, no solo para a generar el poema, sino incluso para contribuir con algunas observaciones propias, contrastándolas con Eudoxo. Esto es significativo sobre todo para pensar cómo se elaboró el tratado y con qué fin. Porque este no es un tratado como ningún texto poético o didáctico, este no es un tratado pensado específicamente con la finalidad de enseñar astronomía, sino que es un texto poético. Por supuesto, se aprende, uno durante siglos se usó Arato como texto de enseñanza, pero es un texto de enseñanza que es un texto de enseñanza en la misma medida que un documental de Discovery puede ser un texto de enseñanza. No es un texto profesional, es algo muy introductorio para la difusión. Eh, y el desarrollo de la técnica esta documental lo vamos a encontrar mucho más adelante, ¿no? Por ejemplo, en un piano, donde este desarrollo de la técnica de la difusión científica se ve mucho mejor. No lo vamos a ver al curso, porque eso es imperial. Es porque puse novela, muy a mi pesar. Entonces, respecto al tema del conocimiento, tenemos respecto al tema de la comisión, digamos, Arato es un poeta de corte, respecto al tema del conocimiento, no tenemos razones para pensar que no manejaba los temas y definitivamente no reprodujo automáticamente un tratado en prosa. El otro tema importante, antes de entrar al texto, sí, antes de entrar específica al texto en general, es algo que quizás escucharon hablar, que es la influencia del estoicismo en Arato, que es bastante clara y contundente. Si bien no pervasiva, digamos. No es que hay estoicismo por todos lados, no es un tratado estoico, bajo ningún concepto, pero la influencia del estoicismo es muy, muy, muy marcada. Y sobre todo muy, muy marcada en dos aspectos que están fuertemente relacionados en la concepción estoica, que son la naturaleza de Zeus y el orden del universo. No voy a hacer una disquisición sobre el estoicismo, tampoco estoy calificado para hacerla, pero a grandes rasgos, dos contribuciones propias del pensamiento de la filosofía estoica en este periodo, sobre todo, no sobre todo, pero sí en este periodo, son la idea de que el universo responde a un orden estricto e inevitable y perfecto, y segundo, que Zeus es el dios garante del orden cósmico del universo, cosa que si se ponen a pensar es más o menos lo mismo que pasa en Ilíada, pero en el caso del estoicismo, este Zeus es un Zeus casi monoteísta, ya estamos en una concepción casi, cuasi monoteísta, en donde Zeus es sinónimo del orden del universo. Zeus es perfecto, y el orden de Zeus es perfecto.
Esta idea del orden de Zeus perfecto y la idea de que todo el universo está ordenado es importante a la hora de entender y de analizar el cielo y analizar el universo, porque lo que nos permite, porque todo ese orden está conectado. Todos los aspectos del universo funcionan en armonía. No son simplemente partes del universo, cada una con sus propias reglas. Todo el universo responde a un sistema de reglas. Y vamos a ver eso casi enseguida con el primer pasaje. Por la ventaja, acá en el texto de Arato tenemos mucho codificado en el proemio, así que me voy a detener un rato en el proemio. Pero antes de el proemio, perdón, y este texto yo les mandé, eso iba a comentarles, no era esto la aclaración que no me acuerdo cuál era, pero es una aclaración importante que hacer. Eh, yo voy actualizando los textos que están subidos, corrección de los errores de tipeo y todo ese tipo de cosas, así que vayan actualizando también los archivos, y sobre todo cuando termine el seminario, si los quieren usar, usen las últimas versiones. Borren las que se descargaron ya y descarguen de nuevo todas las últimas versiones. De hecho, hoy subí para que lo tengan en la selección de Hipnodia el himno a Zeus de Cleantes. Particularmente para comentar acá, pero también para que quede, porque es un texto interesante de poesía helenística y de poesía filosófica. No lo vamos a ver entero porque son 30 y pico de versos, pero no se necesita, van a ver rápidamente que no se necesita para nada porque en los primeros dos versos ya dice más o menos todo lo que uno necesita saber. Gloriosísimo entre los inmortales, de muchos nombres, siempre todopoderoso, Zeus, conductor de la naturaleza, que gobiernas con ley todas las cosas, salud, pues es justo que a ti todos los mortales te invoquen. Pues de ti nacimos, habiéndonos tocado ser imágenes de un Dios, solo a nosotros, de cuantas cosas mortales viven y se arrastran sobre la tierra. Por eso te celebraré y tu poder siempre cantaré. Y eso era básicamente lo que me interesaba. Todo el resto más o menos sigue en el mismo tono, y hay mucho para trabajar ahí desde el punto de vista de la configuración del pensamiento estoico, pero observen que la presentación de Zeus es la presentación del Dios Todopoderoso que ordena la naturaleza. Y es significativo estos versos 4 a 6 en la medida en que se señala que los seres humanos tienen una parte divina, una parte de contacto con el Dios, con lo divino, que por supuesto a los fines prácticos de la lectura del texto de Arato es lo que explica por qué podemos entender y comprender el orden del universo, porque tenemos una conexión con lo divino. Bien, y eso es lo que quería mostrar en términos de estoicismo y para que sirva de base para pensar en Arato. Y ahora sí voy a pasar a hablar más específicamente de los fenómenos. No, saqué el video, perdón. Bien, ¿cómo está ordenado el poema? Porque eso es también interesante en términos de que no es una lista completa del poema punta a punta del orden del cielo. Después de los 18 versos iniciales del proemio, bueno, después de los 18 versos iniciales del proemio, tenemos dos secciones. O el poema está dividido en tres secciones. En realidad dos o tres, dependiendo cómo lo dividamos. En principio hay dos partes que son bastante claras. La primera parte, que es la descripción de las constelaciones, que va de 19 a 461, y que es la descripción de las constelaciones. Y la última parte, la tercera o cuarta parte, si contamos el proemio, los signos del clima y el comportamiento de los animales, ya ligado más bien a lo que nosotros llamaríamos más meteorología, y de hecho a veces se denomina meteorología esta sección, que a la parte puramente astronómica.
En el medio hay una extensa consideración sobre el paso del tiempo y cómo estimarlo, ligado a las fases de la luna y otro tipo de factores, que de alguna manera están en una situación intermedia entre la primera parte y la segunda, por razones que se van a hacer claras ahora en un minuto cuando veamos el proemio. Pero pueden ver que todo está ligado a lo que sucede en el cielo, yendo de arriba para abajo, empezando desde las constelaciones y finalizando con la meteorología, los fenómenos climáticos. Y después tenemos un cierre, 1142-1154, que es la conclusión y que también vamos a ver. Esta estructura del poema, bueno, como digo, es bastante transparente la lógica del orden y es descendente muy probablemente porque justamente este es un poema que tiene una consideración práctica. No es un poema de conocimiento puramente científico, si bien está fuertemente basado en el conocimiento científico, hay consideraciones prácticas en el poema y quizás ahí es donde nos aproximamos a la influencia de Trabajos y Díaz, ¿no? Si bien Arato no hace una geórgica, Arato no hace un trabajo de didáctica agropecuaria, ciertamente este es un trabajo que es consciente de su utilidad para la vida cotidiana de los seres humanos. Entonces, vamos a pasar ahora ya al texto, si no hay ninguna pregunta. Diría que estoy volando, no estoy volando. Un buen tiempo. Bien. Ah, ok. Bueno, ahí está el texto. Yo lo voy a estar compartiendo, pero por supuesto ustedes lo pueden estar comparando en los archivos que yo mandé. Vamos a empezar con el proemio, vamos a ver un pasaje interno y después vamos a ver la conclusión. Pero nos vamos a quedar un rato bastante más largo con el proemio, porque ahí es donde está la parte más rica a los fines prácticos de lo que nos interesa a nosotros. Por Zeus comencemos, a quien jamás los varones dejemos sin nombrar. Llenos están de Zeus todos los caminos, todas las asambleas de los hombres. Lleno está el mar y los puertos. En todas las circunstancias de Zeus necesitamos todos, pues también somos su estirpe. El bondadoso con los hombres les envía señales favorables. Voy a frenar ahí. No, vamos a hacer un poco más. El bondadoso con los hombres les envía señales favorables y estimula a los pueblos en el trabajo recordándoles del sustento y les dice cuándo el labrantío está mejor para los bueyes y para el arado y les dice cuándo son las estaciones favorables tanto para sembrar las plantas como para esparcir todas las semillas. Bien. Bueno, se dan cuenta ahora por qué leí los primeros versos del himno a Zeus de Cleantes, ¿no? Digamos, la afiliación no podría ser más obvia. La idea de las primeras ideas que están en esos 6 primeros versos de Cleantes están en exactamente los mismos seis primeros versos no los primeros 6, en el caso de Arato son los primeros 5, pero están en los primeros versos también del poema de Arato. Zeus está en todo, Zeus está en todos lados, y nosotros somos parte de Zeus. Ahora, observen si una diferencia en la construcción con Cleantes que ya nos va a anticipar algunas diferencias bastante marcadas respecto a cómo Arato va a aproximar su poema. Mientras que las afirmaciones de Cleantes son de orden universal y particularmente ligadas a lo cosmogónico, en el caso de Arato, el foco está en, primero, la honra que le deben los varones a Zeus, de ahí comencemos por Zeus, a quien jamás los varones dejemos sin nombrar, y segundo, en la presencia de Zeus en las actividades humanas. Observen que los de Zeus está lleno los caminos,
las asambleas de los hombres, el mar y los puertos. El mar vendría a ser la única excepción en términos de que es un fenómeno natural, pero por supuesto con la clasificación, el mar y los puertos nos está naturalmente delimitando el mar como el espacio navegable, ¿no? Y probablemente ya directamente pensando en la navegación. En todas las circunstancias de Zeus necesitamos todos, pues también somos su estirpe. Mientras que en el himno de Cleantes teníamos todo el desarrollo de que los seres humanos, de entre todas las cosas mortales, somos los únicos que tenemos una parte divina, en el caso de Arato tenemos una alusión mucho más... no sé, veo pregunta. Alguien que... Sí, recuerdo que no sé si voy a estar viendo si alguno levanta la mano. No sé si el Zoom me lo muestra. No sé. No, si levantan la mano y no la palabra, interrumpame. ¿Qué está diciendo? Sí. En el caso de Arato tenemos una alusión muy genérica de que somos su estirpe, y es una alusión genérica que es significativa por algo que va a pasar después. Vamos a poner un asterisco ahí y vamos a volver después a esa idea de que somos la estirpe de Zeus. Pero noten cómo el foco, el hecho de que el foco esté puesto en lo humano, se conecta muy claramente con lo que pasa en los versos 5 a 9 que acabo de que yo estaba leyendo recién. Porque la descripción de la acción de Zeus es una descripción que está fuertemente ligada a la actividad agropecuaria. La mención del labrantío, de los bueyes, del arado, de las estaciones, de sembrar las plantas, de esparcir las semillas, todo eso obviamente es una reminiscencia que no podría ser más obvia a Edgar Hesiodo. Entonces acá tenemos una filiación con ese trabajo didáctico que es clave. O sea, Zeus es el que nos permite saber todo esto que nos enseñó Hesíodo. Y esto es una delimitación del género y una delimitación de lo que se está enseñando. También ustedes pueden haber conectado este Ecdios Arjomes, está con el comienzo de las argonáuticas de Apolonio, y eso se ha conectado con la idea de comenzar por Apolo, pero noten que bien podría ser, es el juego, bien podríamos estar jugando con la idea de un himno que precede a la presentación rapsódica, y lo que dijimos de Apolonio lo podemos decir para Dato, pero acá inmediatamente esa posibilidad medio como que se traiciona, porque Zeus ya no es simplemente como es Apolo en Argonáuticas, el marco hipnódico sobre el cual se va a cantar el poema. Zeus es el tema del poema. Ese por Zeus comencemos, el dios Arjomesta, es, por supuesto, una declaración de que el inicio es un himno a Zeus, y de hecho el proemio de los fenómenos a veces se hace llamar, se denomina himno a Zeus, pero como Zeus es todo, Zeus es también el tema del poema. Todo el poema está dedicado a hablar de Zeus. Y esto es una diferencia que es significativa porque en buena medida, o mejor dicho, una diferencia significativa con Hesíodo, pero que al mismo tiempo no es una diferencia significativa con Hesíodo, sino que está fundado en Hesíodo. Porque tanto la teogonía como trabajos, pero sobre todo la teogonía, son también composiciones que hablan de Zeus. En el caso de la teogonía, porque obviamente la teogonía es la historia, con muchas parentéticas, de cómo Zeus llegó al poder en el mundo, en el universo, de cómo Zeus llegó a ser el rey del universo. Y en el caso de Trabajos y Días, porque un tema recurrente y central en Trabajos y Días es la justicia en el mundo, la justicia en el universo. Arato retoma esto y expresa la filiación con Hesíodo en esta referencia a la poesía didáctica, pero al mismo tiempo el Zeus de Arato es muy diferente al Zeus de Hesíodo. El Zeus de Arato es un Zeus que es
y la palabra clave acá está en el verso 5, epios. Epos antropois. Es bondadoso con los hombres. El Zeus de Hesíodo no es bondadoso. El Zeus de Hesíodo es un Zeus justiciero y Hesíodo lo describe específicamente como un Zeus. Lo vamos a ver, creo en un minuto lo puse ahí, ¿no? Sí. El Zeus de Hesíodo es un Zeus que es justiciero, no es bondadoso. Continuamos un poco más. Pues él mismo fijó las señales en el firmamento, distinguiendo los astros, y ha previsto para el curso del año estrellas que señalen con especial exactitud a los varones las estaciones, para que todo crezca firme. A él siempre le suplican al principio y al final. Salud, Padre, inmenso prodigio, inmenso beneficio para los hombres, a ti y a la primera generación. Salud a las musas tan melifluas todas, y a mí, que hablar de las estrellas como es justo les ruego, orientadme todo el campo. Bien, ahora con el pronomio completo ustedes pueden ver por qué se suele considerar un himno a Zeus. Porque efectivamente tiene una estructura himnódica. Tenemos una invocación en esos primeros dos versos. Por Zeus comencemos, aquí jamás los varones dejemos sin nombrar. Todo lo demás puede considerarse un argumento, desde el verso 2 hasta el verso 14. A él siempre le suplican al principio y al final. Y 15 a 18 puede considerarse el pedido con el cierre de este proemio que anuncia que va a hablar de las estrellas. Y en ese sentido, por supuesto, una vez más, para repetirlo, lo que decíamos de Apolonio vale para esta introducción de Arato. El proemio anticipa el tema, pero está por fuera del tema en tanto que se cierra sobre sí mismo y anuncia y anticipa lo que va a venir. Recién el poema propiamente empieza después del proemio, que es cómo funcionaría una recitación rapsódica, donde se hace un himno primero y después se pasa a la recitación rapsódica. La diferencia es importante recordarla y subrayarla. Zeus es el tema del que va a cantar Arato. Apolo no es el tema del que va a cantar Apolonio, aunque esto alguno ha argumentado que sí, pero es medio tirado de los pelos y ciertamente no es tan claro como en el caso de Arato. Y la parte clave en este proemio está en que él mismo fijó las señales en el firmamento. Ese verso 10 se mata en un aro estérixer. Y en ese sentido y en ese aspecto es donde decimos que el poema de Arato es sobre Zeus. Porque Zeus, estudiar las constelaciones es estudiar a Zeus. Es estudiar el orden que Zeus estableció para el universo. ¿Mm? El cierre de este proemio nos genera dos problemas importantes. Y vamos a verlo en su conjunto más en detalle. O no más en general, más que más en detalle. El primero está en el verso 16, que es esa mención de la primera generación. Hay muchas interpretaciones respecto a cuál es esa primera generación. Se han ofrecido varias posibilidades. Una posibilidad es la idea de la generación de los héroes y la generación de los primeros antecesores de los seres humanos actuales, y eso está un poco fundamentado en la... Perdón, disculpen. No, lo tengo que verlo. El Hesíodo Hérrera 158-160, voy a copiar el pasaje acá. Ese es el pasaje. Zeus Cronida hizo más justo y más belicoso la divina generación de los varones héroes que llaman semidioses,
la primera generación sobre la Tierra ilimitada y ese protere gené. Esta, por supuesto, es la descripción de lo que pasa en las edades del mundo, en la edad de los héroes, justamente. Esa es la primera generación, es la generación de los héroes. Y es una posibilidad de interpretación de este pasaje en términos de que efectivamente he sido la llamada primera generación. Pero el problema es que acá es un poco forzado interpretarlo de esa manera porque no tiene mucho sentido en el contexto. Y Arato no hablar de los héroes, excepto quizás, y esto algunos se ha propuesto, por el hecho de que muchos de los héroes fueron catasterizados, entonces muchas de las constelaciones son heroicas. Pero la otra posibilidad, y la posibilidad que favorece Kid, y una posibilidad que me parece más sensata, es la idea de que la primera generación es la generación de los dioses. Y ese aspecto de la primera generación los conecta con el verso 5, pues también somos su estirpe. Y noten que ese verso 5 usa también la misma palabrita genos, la misma palabrita con heteroclisis, pero es la misma palabra al fin. Tugar kai genos heimen, perdón, eimen, en el verso 5, y en el verso 16 tenemos autos kai protere gene. Gene. Y en ese aspecto, esta primera generación puede ser la generación de los dioses, y es la primera generación porque nosotros como seres humanos descendemos de los dioses. Ahora, ¿por qué esto es interesante en términos del contexto de pensamiento en el que está Arato? Porque recuerden que en el caso de Cleantes teníamos este desarrollo sobre el origen del ser humano, el aspecto, la parte divina que tiene el ser humano. Y estaba básicamente explicado, por supuesto no explicado en términos de un tratado filosófico, pero suficientemente claro como para que se entendiera cuál es la concepción a la que está apuntando, sobre todo si uno tiene una base de conocimiento estoico. Pero en el caso de Arato, esta referencia de que somos la estirpe de los dioses, para una persona que no sabe nada de estoicismo, puede parecer un mero recurso para decir, bueno, si los héroes descienden de los dioses, si nosotros descendemos de los héroes, etc. Y esa es una interpretación posible del verso 16, observen. Pero si uno conoce la doctrina estoica y la idea de que los seres humanos tenemos un componente divino que no tiene todo lo otro que es mortal, entonces esa idea de que somos estirpe de los dioses es una idea que tiene un valor específico porque explica por qué Zeus es bondadoso con los hombres, en el mismo verso 5, por qué envía señales favorables y por qué los seres humanos tenemos la capacidad para comprender esas señales que nos envía Zeus. Es esa característica de los seres humanos como descendientes de los dioses, como parte de lo divino, seres mortales que tienen parte de lo divino. Y si lo pensamos así, esa referencia a los dioses final como la primera generación es una referencia que nos retoma este marco de pensamiento estoico. Con el detalle, y por esto me parece significativo marcarlo, que todo esto está codificado de forma tal que si uno no lo conoce, no lo entiende. Y eso es algo muy propio del manejo del estoicismo que tiene Arato. Es un manejo del estoicismo que solamente funciona como para un iniciado. Es casi el lenguaje mistérico el que usa Arato con el término, con el estoicismo. Hay que conocer la doctrina para entender cuáles son las alusiones que se están haciendo. Y esa idea del lenguaje mistérico y la idea de que hay que conocer para entender es muy adecuada en términos de que todo el tratado de Arato es un tratado sobre leer entre líneas, leer los signos en el universo. Bien, en ese cierre también, de hecho, perdón, observen que inmediatamente antes de hablar de la primera generación, se habla de Zeus como inmenso beneficio para los hombres, ese mega oneiar anthropoisin, y ese mega oneiar anthropoisin está obviamente ligado con el epios anthropoisin del verso 5. Ah, ya me acordé de la aclaración. Ahora la voy a hacer. Y entonces el proemio cierra con el saludo a las musas, y este saludo a las musas es obviamente una parte típica de los proemios rapsódicos,
Y en el caso de Hesíodo lo tenemos tanto en Teogonía como en Erga. En el caso de Teogonía está en el verso 104, después de el inmenso himno doble a las musas, que abre Teogonía, de los cuales quizás ustedes conocen un poco los problemas que tiene, son bastantes. Eh, pero bueno, están ahí. Y el caso de Erga está en los versos 1 a 10, que me interesa detenerme medio segundo porque está claramente en el subtexto de Arato. Ahí tienen el pasaje. Musas de la Pieria, que con vuestros cantos prodigáis la gloria, venid aquí, invocad a Zeus y celebrad con himnos a vuestro Padre. A él se debe que los mortales sean oscuros y célebres, y por voluntad del poderoso Zeus son famosos y desconocidos. Pues Zeus altitonante, que habita encumbradas mansiones, fácilmente confiere el poder, fácilmente hunda al poderoso, fácilmente rebaja al ilustre y engrandece al ignorado, y fácilmente endereza al torcido y humilla al orgulloso. Préstame oídos tú que todo lo ves y escuchas, restablece las leyes divinas mediante tu justicia, que yo trataré de poner a Perses en aviso de la verdad. Bien. Como pueden ver, entonces ahí también en el proemio de Erga tenemos la combinación de las musas por un lado y Zeus por el otro, con el enaltecimiento del poder de Zeus. Entonces, digamos, es bastante claro que esto es un subtexto que está trabajando en el poema de Arato. Pero quiero dirigir su atención sobre dos diferencias muy marcadas que tienen este textito, este proemio de los Erga, con el proemio de Arato. Por un lado, la que ya habíamos mencionado, observen la caracterización de Zeus que tiene este proemio de Erga. Zeus es el garante de la justicia, no tanto el garante del orden universal como, no tanto el garante del orden del universo, como el garante del orden en el sentido de la legalidad y lo justo. Pero es un dios que, como todos los dioses griegos, sobre todo para el periodo del pensamiento arcaico, actúa para lo positivo y para lo negativo. Beneficia y castiga. No es un dios bondadoso, es un dios justo y es un dios que podríamos llamar de hecho justiciero. Y la otra diferencia está ahí en ese verso final, ego de que perse etétima mitesai. ¿Cómo va a pasar en el caso de Arato? Hesíodo termina su proemio con una referencia a yo voy a enseñar. Pero a diferencia de Arato, Hesíodo menciona al famoso Perse, su hermano, como el destinatario del poema. Y esta caracterización, esta característica de tener un destinatario, de ofrecer un destinatario para la enseñanza, es una característica que vamos a encontrar también en Teognis, por ejemplo, y que se va a volver definitoria de la poesía didáctica después, pero que Arato no presenta. El proemio Arato termina con Yamí, Emoi, que hablar de las estrellas como justo les ruego, orientadme todo el canto. Entonces, el proemio termina sin destinatario. La enseñanza de Arato es para cualquiera que quiera leerla. Hay una primera persona, como el proemio de Erga, donde está el yo, pero no hay nada más que una primera persona. No hay un tú. El tú es el receptor universal, el lector de este texto. Y ese aspecto, esa idea de que el yo está viniendo a enseñar a cualquiera que quiera leerlo, está codificada en estos versos finales, también en la palabrita tecmérate, que en la traducción les aparece como orientarme, que es un recurso muy parecido al que también encontramos en Apolonio, hay muchos puntos de contacto en estos proverbios, donde, si yo no era hipófemi, pero no por una forma de verbo, para caracterizar a las musas, donde básicamente encontramos un verbo bastante inesperado en términos de pedirle a las musas que hagan algo. Tecmérate es un verbo único en este tipo de contextos, pero es un verbo bastante importante porque tecmérate y la idea de
y este verbo que tendría que haberlo anotado, y no sé si lo anoté. No anoté de dónde viene. Mera, ¿cómo? Meraino. Uy, tendría que haberlo anotado. Sepa disculpar. Tecmeraino, Tecmairomai. Tecmairoman, que es un verbo de orden, de ordenar, y es un verbo que se va a utilizar a lo largo del poema para describir la relación que los seres humanos tienen con las estrellas. Los seres humanos interpretan las estrellas con este mismo verbo tecmairo. Lo que Arato le pide a las musas al comienzo de su poema es que le ordenen el canto, se lo orienten, se lo guíen de la misma manera que él va a enseñar a los seres humanos a utilizar las estrellas para guiarse. Entonces, una vez más, como veíamos a la Polonio, las musas no son las fuentes de información, no son las que cantan, sino que son las que simplemente guían al poeta, que es el que está en control del canto y el que tiene el conocimiento necesario. Algo que el poeta recibía un montón de información de las musas y escuchaba a las musas en un diálogo, cuando dialogaba, cuando dialogaba con las musas también mostraba su propio conocimiento. Bueno, acá directamente Arato se coloca como el que sabe, con las musas simplemente contribuyendo como ordenadoras de su canto, o en una función bastante inespecífica. Entonces, si repasamos todo lo que Arato hace en este proemio, observen cómo la configuración del poema, la configuración del texto, de este texto poético, se produce a través de una serie de aspectos que, por un lado, se apoyan fuertemente en la tradición, en la referencia bastante transparente a Erga, pero por el otro lado, innovan sobre ella en dos aspectos significativos. Por un lado, la doctrina estoica que está por detrás de esta nueva concepción de Zeus y esta concepción del universo como algo que está ordenado por Zeus. Y por el otro, con la obvia diferencia de el poeta como el que va a establecer, el que va a enseñar, no inspirado por las musas, sino interpretando él mismo. Algo que no solo está marcado en las palabritas finales, sino también en la manera en que todo el tema está encerrado en este proemio inicial. El tema del canto, que es Zeus, está configurado, está codificado para el que lo pueda entender en estos primeros 18 versos, y después se va a desarrollar a lo largo del canto sin que se explicite esa codificación. La codificación está para aquel que puede entender lo que está pasando, que es lo que Arato insta a poder hacer todo el tiempo, interpretar los signos. Bien, fue mucho. Pero si tienen alguna pregunta, este es el momento. Si no, voy a pasar a el siguiente pasaje. Es mucha información, yo lo sé. Se va a poner más pesado. Recién empezamos. Bueno, entonces, ¿cómo funciona específicamente esto en la práctica poética concreta de Arato? Y vamos a pasar a un pasajecito que a mí me gusta mucho, porque en general lo que tenemos en el grueso del texto es, bueno, descripción de constelaciones, una serie de descripciones un poco, por momentos, un tanto secas. Pero acá, en un momento bastante central de la descripción del firmamento, tenemos una cosa que pasa que es particularmente interesante. Esto está en el pasaje 367 de 385. Otras estrellas, un introductor típico para cada una de las secciones, de pequeña magnitud y envueltas en pequeño fulgor, giran entre el timón y la ballena,
caídas bajo los costados de la glauca liebre, todas las constelaciones que acaba de describir. Sin nombre, pues estas de una figura determinada asemejando a los miembros no se han distribuido, así como las muchas que recorren alineadas una tras otra los mismos caminos. Mientras que pasan los años, que alguno de los hombres que ya no existen observó y concibió llamar a cada una por un nombre, dándoles una forma compacta, pues no hubiera podido de todas, juzgadas por separado, ni decir el nombre ni aprenderlo, pues hay muchas y por todas partes, y de muchas es igual el tamaño y el color, y todas van rotando. A este también le pareció hacer grupos con las estrellas, de manera que una colocada en fila con otra formaron una figura. Desde entonces nombradas fueron las estrellas, y ahora una estrella que se levanta ya no produce asombro, sino que fijadas en claras figuras aparecen, más las debajo, la liebre que huye todas muy opacas y sin nombre se mueven. Bueno, este grupete de estrellas en el cielo es un grupete, un área del cielo donde hay una serie de estrellas bastante poco luminosas. Y en este grupo de estrellas, muy interesantemente, está la Coma Berenices. Recuerden que yo les decía que está descrita esta parte del cielo, donde se conocía toda esta sección del cielo. Bueno, acá está el pasaje de Arato donde se describe este pasaje del cielo. Y es muy curioso, porque digamos, es cierto, no tenían ninguna constelación. Es curioso, no es algo que yo haya leído, quizás está. Suele interpretarse que Arato es el gran que influyó a Calímaco y quizás por eso no se ha considerado, pero es interesante que se detenga tan específicamente en la idea de que los hombres son los que le ponen nombre a las estrellas, justo en el pasaje cuando habla de un lugar en el cielo que los Ptolomeos acababan de reclamar para sí mismos, ¿no? Es muy difícil saber si Arato podría haber conocido la historia de la Coma Berenices. Recuerden que Arato estaba en Macedonia, pero la circulación de la información era suficientemente vasta como para que no sea inconcebible que esto sea un mito. El problema es que entramos en temas de datación, eh, en temas complicaditos de datación para poder tener un grado de confirmación de eso, pero sería lógico que un autor de la corte macedónica omitiera por completo la mención, no solo omitiera la mención de la Coma Berenice, sino que además tirar un pequeño palito a la gente de Alejandría diciendo hay un montón, hay estrellas que no tienen ningún nombre. Nadie les puso nunca ningún nombre. Cosa que, por supuesto, nosotros sabemos, en Alejandría, quizás después de la composición de los fenómenos, era mentira. Pero, de vuelta, no podemos saberlo por el problema de la datación relativa. Sea como sea, es divertido. Ahora bien, por supuesto, más allá de esta cuestión puntual, el texto es de enorme trascendencia en el contexto del poema, porque es de una enorme trascendencia que está subrayada por la estructura anular del poema. Del segmento, perdón, disculpen, del pasaje. Noten que empezamos con las estrellas de bajo la liebre no tienen nombre, que es como terminamos, las estrellas de bajo la liebre no tienen nombre, porque no tienen una orden, no forman ninguna figura definida, eso en 370, 373. Y y esta idea de las figuras, de las constelaciones formando figuras, vuelve a aparecer más abajo, en 381, desde entonces nombradas fueron las estrellas, y cada una está fijada en claras figuras. Justo después tenemos la idea de que las estrellas fueron nombradas por alguien, mientras que pasan los años que alguno de los hombres ya no existe, observó y consiguió llamar a cada uno por su nombre. Y esto volvió a aparecer de vuelta más abajo. A este también le pareció hacer grupos con las estrellas, de manera que lo colocaba en fila, etc. Y en el centro del pasaje tenemos la explicación de esto. Pues no hubiera podido de todas, juzgadas por separado, ni decir el nombre, ni aprenderlo, pues hay muchas y por todas partes, y de muchas es igual el tamaño y el color, y todas van rotando. Bueno, ¿por qué es significativo esta parte, esta sección central, y por qué es importante que sea la sección central? Porque si ustedes están prestando atención, se van a dar cuenta que esto es el aitio de las constelaciones. Esos 3 versitos de Arato son la explicación, son el origen, la causa de por qué existen las constelaciones. No existen porque caracterizaciones, porque Zeus pone cosas en el cielo. Las estrellas existen independientemente de
el ser humano y existen como parte del orden universal. Pero cuando los seres humanos las miran, les cuesta mucho identificarlas porque son muchas. Imagínense tratar de ordenar el cielo sin constelaciones. De hecho, hasta el punto esto es imposible que nosotros seguimos haciendo exactamente lo mismo. El cielo lo ordenamos a través de constelaciones. Los antiguos desarrollaron sistemas de coordenadas, pero nosotros también, por supuesto, usamos sistemas de coordenadas para tratar de hacer lo mismo, pero incluso esos sistemas de coordenadas requieren la ayuda de el uso de constelaciones como para facilitar la identificación. Entonces, el Aition del origen de las constelaciones es particularmente significativo acá en un poema en donde el uso de mitología es algo que recurre. Arato cuenta muchas de las historias a partir de las cuales se originaron las constelaciones. Ahora, cuando llega a este punto donde hay un montón de estrellas sin nombre, se detiene a decir algo que afecta a todo el resto de las estrellas del poema. Ninguna de las historias que conté sobre caracterizaciones efectivamente importa, porque los nombres de las estrellas se los dan los seres humanos. Son los seres humanos los que deciden esto. Ahora, observen que acá hay una aparente contradicción con la idea del orden del mundo originado en Zeus. Si Zeus es el que da las señales, Zeus es el que ordena el universo, entonces, ¿cómo puede ser que sean los seres humanos los que efectivamente ordenen el cielo en constelaciones? Y acá es donde la interacción entre el ser humano y el dios entra en juego. Porque Zeus ordenó el universo y ordenó el cielo en una determinada forma, pero es tarea del ser humano identificar esas formas y entender la racionalidad detrás de ellas. Que la racionalidad, entiéndase, no es las estrellas, ese grupo de estrellas formar una liebre y Zeus las ordenó en forma de liebre. Obviamente no, eso es inconsecuente. La racionalidad es cómo ese grupo de estrellas se mueve, cómo las estrellas de ese sector del cielo se mueven y cómo esas estrellas de ese sector del cielo nos afectan, lo que nos va a llevar ahora al último pasaje. Entonces, la tarea del ser humano es comprender la razón del mundo y ordenarlo de forma que sea comprensible. Y en esa idea de nombrar las estrellas y de ordenar el universo de forma comprensible, la tarea del poeta, la tarea del poeta que está enseñando todo esto, se vuelve fundamental. Y ahí es donde Arato entronca con la tradición rapsódica de Hesiódica. Es el garante del conocimiento, en tanto que es el que transmite los nombres para que los seres humanos puedan entender el cielo y puedan entender el orden del mundo. Si no hubiera nombres, si no hubiera nombres de las estrellas que los seres humanos fueron transmitiéndose a lo largo de las generaciones, no podríamos entender el cielo, porque el cielo por sí mismo es demasiado confuso. Bien, lo que me lleva a la conclusión de los fenómenos. De estos signos no desprecies ninguno, y es bueno un signo tras otro observar, y es mayor con dos yendo hacia lo mismo la esperanza de que se cumpla, y con el tercero puedes atreverte. Siempre a medida que transcurre el año debes contar los signos, que son las constelaciones en este caso, controlándose acaso con la estrella que aparece ascendiéndose o poniéndose el día, aparece tal como lo dice el signo. Sería especialmente confiable observar del mes que acaba y desde que comienza 4 días de cada lado, pues estos juntos de los meses contiguos tienen los límites, cuanto más inseguro el éter es durante 8 noches, por falta de la luna de mirada brillante. Todas estas cosas juntas observando a lo largo del año, muchas nunca imprecisamente sobre la evidencia del éter pronosticadas. Este cierre del poema es importante por varias razones. La primera es que nos demuestra que todo el poema fue configurado como una unidad. Las partes que habíamos hablado de la estructura del poema antes, la parte de constelaciones y la parte meteorológica, claramente configuran una unidad porque acá se recuperan las dos. El otro aspecto significativo es, observen la segunda persona y la carga sobre imperativos.
que están completamente ausentes en el proemio, pero acá ahora aparecen como cierre en la conclusión, porque mientras que en el proemio Arato se está configurando como el que va a cantar, ahora lo que le interesa en el cierre es subrayar la lección que se enseñó. La lección que se enseñó es hay que prestar atención a los signos. Y volvemos con todo esto a lo que yo había dicho hace un rato, que es que todo esto tiene una función práctica. A veces, y esto es significativo, suele observarse que la astrología y la astronomía en la antigüedad no estaban diferenciadas. Cosa que es cierta, ¿no? Pero, para mi gusto, también suele omitirse bastante la explicación lógica detrás de esto. A ver, cuando se dice que la astrología y la astronomía no estaban diferenciadas, a veces pareciera que los antiguos no podían diferenciar entre el signo del zodíaco con el que uno nació y el orto de una constelación, como si fuera la misma cosa y como si eh, el funcionamiento, digamos, de la bóveda celeste fuera de la misma naturaleza científica que el zodíaco, digamos, la relación zodiacal, el nacimiento zodiacal de un ser humano, la carta astral de un ser humano. Pero acá hay un problema y es que en la práctica, en la vida real, los griegos y cualquier civilización premoderna veían una relación obviamente establecida entre el movimiento de la bóveda celeste y los fenómenos del mundo. Porque la hay. Porque la hay, ellos no sabían por qué, pero nosotros sí sabemos. La hay porque el cielo se mueve, porque el planeta Tierra se mueve en rotación y se mueve en traslación, y además se mueve con todo el sistema solar, por eso es más complicado. No es más complicado, pero desplaza menos el cielo. Eh, y precisamente porque se mueve en rotación y en traslación, en realidad el movimiento de la bóveda celeste está relacionado con lo que pasa en el planeta por el hecho de que todo es producto de lo mismo. No de lo mismo del orden de Zeus, como pensaban los antiguos, sino de lo mismo de que todos los fenómenos meteorológicos ligados a las estaciones, al día y a la noche, eh, son producto de lo mismo, del hecho de que la Tierra se mueve. Entonces, cuando Arato y cualquier astrónomo antiguo vincula el cambio de clima en Grecia con un movimiento, una constelación, de hecho, está vinculado. Lo que no podían saber los antiguos, porque no tenían una teoría que efectivamente lo explicara, es que esa no es una relación de causalidad, sino de casualidad. Es puramente coincidencia. Que una estrella específica. Aunque una estrella específica haga algo, es puramente coincidencia respecto a que efectivamente llega el invierno. Es porque son producto del mismo fenómeno. Ahora, como las estrellas, las estaciones y el clima están fuertemente correlacionados, es lógico que la comprensión de las estrellas afecte a la comprensión del clima, que afecta a la comprensión de las estaciones, que por supuesto afecta a la vida real de los seres humanos, en tanto que entender lo que pasa en el mundo, en las constelaciones, afecta a un montón de actividades, desde la agricultura a la navegación a incluso las campañas militares, a los fines de saber si un invierno va a ser particularmente duro, si un verano va a ser corto, va a ser largo, etcétera, etcétera. Entonces, esta insistencia en el cierre de prestar atención a todo lo que se enseñó y prestar atención a todos estos signos es una insistencia sobre aquello que en el proemio y en menor medida a lo largo del poema ha quedado implícito, pero que cualquier receptor entendería rápidamente, que es que entender el universo nos permite, afecta nuestra vida de forma directa. Y esta es una lección que una vez más se conecta con el proemio en términos del pensamiento estoico. Porque justamente el modelo estoico ideal, que es el sabio estoico, es quien entiende el universo y puede actuar en consonancia con el universo. Lo que Arato quiere que su receptor, y noten su receptor anónimo,
entienda, un receptor que es universal, que no es un destinatario específico como en otras poesías didácticas, otros poemas didácticos, es que entender el universo es una parte fundamental de su propia realización como ser humano. Y en ese aspecto es significativo que todas estas lecciones finales, en todas estas lecciones finales, no aparece ni el poeta, ni aparece Zeus, ni aparece Landstas. El único que aparece, el único personaje en estos versos finales que importa, es el universo, que se resume, porque acá aparece resumido en las constelaciones, en los meses, en el tiempo, en las estaciones, y el receptor, que es el que tiene que aprender, el que tiene que entender lo que se le enseñó y el que tiene que usarlo. Que es un cierre muy apropiado para un tratado científico. No tanto para un poema rapsódico, no tanto para un poema donde la preocupación del rapsoda y del cantor está en la preservación de la tradición, o en su rol como preservador de la tradición, pero sí para un tratado científico, para alguien que está enseñando algo que necesita que quiere que el receptor aprenda. Y guardemos esto, ahora hagamos unos minutos de receso y guardemos esto para contrastar con lo que va a pasar en Nicandro, que como vamos a ver es diametralmente opuesto.